A los 15 años, mis padres me abandonaron en la granja de mis abuelos para que su hija dorada pudiera brillar. Años más tarde, después de construir una vida que nunca esperaron, regresaron exigiendo apoyo, solo para enterarse de que en mi boda no había ni un solo asiento para ellos. El verano anterior a mi segundo año de secundaria, mis padres me sentaron en la sala de estar y me dijeron que me iban a enviar lejos, no a un internado, ni a quedarme con parientes de visita. Me estaban despachando permanentemente a la granja de mis abuelos, a 3 estados de distancia, para que mi hermana menor, Tessa, pudiera tener mi habitación para su estudio de ballet. Todavía recuerdo las palabras exactas que usó mi madre. Cariño, ¿entiendes lo importante que es la carrera de baile de Tessa? Necesita espacio para practicar. Y, francamente, tú siempre has sido más una chica de campo, de todos modos. A tus abuelos les encantaría tenerte. Mi padre apenas levantó la vista de su periódico. Ya está decidido. Te llevaremos el próximo fin de semana. Tessa estaba de pie en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Tenía 13 años entonces, con una postura perfecta y una habilidad aún más perfecta para manipular a nuestros padres y conseguir todo lo que quería. Yo era la hija mayor que sacaba notas decentes, jugaba al softball, y al parecer, ocupaba demasiado espacio en una casa que necesitaba girar completamente en torno a ella. No lloré durante esa conversación. Algo dentro de mí, simplemente, se volvió frío y silencioso. Mis abuelos, Lorraine y Frank Utechkins, vivían en una granja de 200 acres en la zona rural de Nebraska. Criaban ganado, cultivaban maíz y soja, y vivían una vida que mis padres siempre habían menospreciado. Mi madre había escapado de la vida en la granja en el momento en que cumplió 18 años, se casó con mi padre, que trabajaba en ventas farmacéuticas, y nunca miró atrás. A lo largo de mi infancia, había dejado claro que había construido una vida mejor que aquella de la que provenía. El viaje a la granja duró 9 horas. Mis padres no se quedaron a cenar. Descargaron mis cajas, tuvieron una breve conversación con mis abuelos en susurros que no debía oír, y se fueron antes del atardecer. Mi madre me abrazó con rigidez. Mi padre me estrechó la mano como si yo fuera una socia de negocios. Tessa ni siquiera se bajó del coche. Vi su sedán desaparecer por el largo camino de tierra, y la abuela Lorraine puso su mano curtida en mi hombro. Vamos adentro, cariño. He hecho estofado. Esa primera noche, me acosté en el dormitorio de invitados que se convertiría en el mío, mirando al techo y escuchando los sonidos desconocidos del campo. Los grillos cantaban, y el ganado mugía a lo lejos. Me sentí completamente desvinculada de todo lo que había conocido. Pero la abuela Lorraine y el abuelo Frank no me trataron como una molestia. Me trataron como si yo importara. El abuelo Frank me despertó antes del amanecer a la mañana siguiente y me preguntó si quería ayudar a dar de comer a los animales. Nunca en mi vida había hecho trabajo de granja, pero me puse las botas que la abuela me había preparado y los seguí hacia el aire fresco de la mañana. Me enseñó a medir el alimento, a revisar los bebederos, a moverme entre el ganado sin asustarlo. A tu madre nunca le gustó esta vida, dijo mientras trabajábamos. Pero eso no significa que no sea una buena vida. Hay honor en trabajar la tierra, cuidar de los animales y construir algo con tus propias manos. Descubrí que me encantaba el trabajo físico. Me encantaban las mañanas tempranas y el propósito claro de cada día. Me encantaba aprender a conducir el tractor, reparar vallas y entender los ritmos de la siembra y la cosecha. Mis abuelos me inscribieron en la escuela secundaria local, donde al principio me vieron como la chica de ciudad que había sido abandonada en medio de la nada. Eso cambió rápidamente. Me uní a la FFA, me dediqué a mis clases de agricultura e hice amigos con chicos que entendían el trabajo duro y no se preocupaban por el ballet o el estatus social. Mi mejor amiga se convirtió en Jenny Reeves, cuya familia dirigía la granja lechera vecina. Ella me enseñó a montar a caballo correctamente, y yo le enseñé cálculo durante nuestras sesiones de estudio. Mis padres llamaban, quizás, una vez al mes durante el primer año. Las conversaciones eran breves y se centraban por completo en los logros de Tessa. Había conseguido el papel principal en la producción de su compañía de danza. La habían aceptado en un prestigioso curso intensivo de verano. Había ganado una competición regional. Se esperaba que yo reaccionara con el entusiasmo apropiado. Dejé de esperar que me preguntaran cómo estaba yo.
Cuando lo hacían, por obligación, mi respuesta era corta. La escuela va bien. La abuela y el abuelo están bien. La granja va bien. Nunca mencioné que había entrado en el cuadro de honor, que había ganado la competición estatal de la FFA de ventas agrícolas o que había sido elegida tesorera de la clase. Para mi último año, me había transformado. Era fuerte por el trabajo físico, segura por los logros genuinos y tenía claro lo que quería. Solicité plaza en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Economía de la Universidad de Nebraska. Cuando llegó mi carta de aceptación, junto con una beca completa, la abuela Lorraine lloró y el abuelo Frank me apretó el hombro, con el orgullo irradiando de su rostro curtido. La beca era integral, y cubría la matrícula, el alojamiento, la comida e incluso proporcionaba un estipendio para libros y material. Me la había ganado con una combinación de excelencia académica, mis logros en la FFA y un ensayo convincente sobre prácticas agrícolas sostenibles. El decano de la universidad me llamó personalmente para felicitarme e invitarme a unirme a su programa de honor. El abuelo Frank insistió en que lo celebráramos como es debido. Nos llevó en coche al pueblo, al restaurante de carnes más elegante en 50 millas a la redonda, un lugar normalmente reservado para aniversarios y cumpleaños importantes. Durante la cena, me contó historias sobre mi madre creciendo en la granja, detalles que nunca antes había oído. Tu mamá era muy terca, dijo, cortando su chuletón. Siempre quiso más de lo que esta tierra podía darle. No se la puede culpar por tener sueños, pero nunca entendió que diferente no significa inferior. Pensó que irse la hacía mejor que nosotros. La abuela Lorraine me dio una palmadita en la mano. Tú encontraste el camino de vuelta a lo que importa. No todo el mundo lo hace. Llamé a mis padres para contárselo. La respuesta de mi madre fue tibia. Qué bien, querida. A Tessa la acaban de aceptar en el programa preprofesional de Juilliard. ¿Te imaginas? ¿Nuestra hija en Juilliard? Nuestra hija, en singular. El mensaje era claro, pero para entonces algo había cambiado dentro de mí. Sus palabras no me hirieron como lo habrían hecho antes. Había pasado 3 años construyendo una base de autoestima que no dependía de su aprobación. Tengo que irme, dije con calma. Felicidades a Tessa. La graduación llegó con un reconocimiento inesperado. Fui nombrada la mejor de mi promoción, lo que me sorprendió, dado que solo había estado en la escuela durante 3 años. Mi discurso se centró en encontrar un hogar en lugares inesperados y en el valor del apoyo de la comunidad. Vi a la abuela Lorraine secándose los ojos con un pañuelo en el público y a toda la familia de Jenny animando desde sus asientos. Mis padres no asistieron. Mi madre alegó que no podían ausentarse porque Tessa tenía una actuación crucial ese mismo fin de semana. Envió una tarjeta con un billete de $50 dentro y una nota diciendo que estaba segura de que yo lo entendería. Le di el dinero a Jenny para ayudar a pagar su campamento de verano de veterinaria. La universidad me abrió nuevos mundos. Hice una doble especialización en economía agrícola y administración de empresas, mantuve un promedio casi perfecto y realicé prácticas en una importante empresa de tecnología agrícola durante los veranos. La experiencia universitaria fue todo lo que había esperado, y más. Mis profesores reconocieron mi experiencia práctica en la granja como una ventaja, en lugar de una limitación. Mientras que otros estudiantes luchaban por entender la logística de la cadena de suministro o la fijación de precios de las materias primas en términos abstractos, yo podía visualizar exactamente cómo se desarrollaban estos conceptos en operaciones reales. Durante mi segundo año, conseguí unas prácticas en Midwest Agritech, una de las principales empresas de tecnología agrícola de la región. Me asignaron al equipo de relaciones con los clientes, ayudando a los agricultores a integrar nuevas herramientas de agricultura de precisión en sus operaciones existentes. La experiencia fue reveladora de formas que no había previsto. Muchos de los agricultores con los que trabajábamos desconfiaban de la tecnología, viéndola como excesivamente complicada y cara. En el pasado, les habían vendido equipos que no cumplían sus promesas o eran demasiado complejos para un uso práctico. Mi experiencia se volvió inestimable aquí. Podía hablar su idioma, entender sus preocupaciones y tender un puente entre los ingenieros que diseñaban la tecnología y los agricultores que necesitaban usarla. Mi supervisora, Patricia Wolf, me llevó aparte después de una reunión con un cliente particularmente exitosa. Tienes un don para esto, dijo. Entiendes ambos mundos.
Eso es raro y valioso. Se convirtió en una mentora informal, enseñándome sobre el lado empresarial de la tecnología agrícola y animándome a pensar más allá de ser simplemente una empleada. Podrías empezar tu propia empresa algún día, sugirió. Hay un mercado enorme para alguien que pueda hacer que la tecnología compleja sea legible para las granjas familiares. La idea echó raíces. También conocí a Trevor Obort en mi tercer año. Él estudiaba ingeniería mecánica, con especialización en diseño de maquinaria agrícola. Creció en una granja de trigo en Kansas, entendía mi origen y me trató como a una socia igualitaria desde el primer día. Nos conocimos en la biblioteca de la universidad durante la semana de exámenes finales. Yo estaba enterrada en libros de texto de economía agrícola cuando alguien carraspeó cerca. Levanté la vista y vi a un chico alto, de pelo aclarado por el sol y ojos sinceros, sosteniendo un manual de ingeniería mecánica. Siento molestarte, dijo, pero no pude evitar fijarme en tus notas sobre la economía de la rotación de cultivos. Estoy trabajando en un proyecto de diseño de maquinaria y tratando de entender el lado financiero. ¿Te importaría si te hago algunas preguntas? Terminamos hablando durante 3 horas. La conversación fluyó desde la economía de los cultivos, hasta la eficiencia de los equipos y nuestras respectivas infancias en granjas en funcionamiento. Me habló de la explotación de trigo de su familia y los desafíos que enfrentaban con equipos viejos y márgenes de beneficio ajustados. Yo le hablé de la explotación de ganado y cultivos de mis abuelos y de cómo había aprendido a ver la agricultura como un arte y una ciencia a la vez. La mayoría de la gente que conozco aquí no lo entiende, dijo Trevor mientras la biblioteca se preparaba para cerrar. Piensan que la agricultura es o romántica o atrasada, pero no entienden que en realidad es increíblemente compleja y requiere una resolución de problemas constante. Exactamente, dije, sintiéndome comprendida de una manera que rara vez me ocurría fuera de mis cursos de ciencias agrícolas. Nuestra relación se desarrolló de forma natural a partir de ahí. Las sesiones de estudio se convirtieron en citas para tomar café, que se convirtieron en viajes de fin de semana a nuestras respectivas granjas familiares. La abuela Lorraine adoró a Trevor de inmediato, sobre todo después de que pasara un sábado entero ayudando a reparar una sección de la valla que se había dañado en una tormenta. Trabajó sin quejarse, hizo preguntas inteligentes y trató la tierra con respeto. Ese es un buen hombre, me dijo el abuelo Frank esa noche. Sabe trabajar, conoce el valor de las cosas. Podrías encontrar algo mucho peor. Viniendo del abuelo, que rara vez comentaba mi vida personal, eso era un gran elogio. Empezamos un negocio juntos durante nuestro último año. Agritech Solutions comenzó como un proyecto de clase y evolucionó hasta convertirse en una empresa legítima que conectaba a granjas pequeñas y medianas con soluciones tecnológicas modernas que realmente podían permitirse. Desarrollamos software para la gestión de cultivos, creamos un mercado de equipos usados y construimos un servicio de consultoría que ayudaba a las granjas familiares a optimizar sus operaciones. La génesis provino del proyecto final de carrera de Trevor. Estaba diseñando un sistema de guiado por GPS modificado para tractores que fuera asequible para operaciones más pequeñas. La mayoría de la tecnología de agricultura de precisión estaba pensada para grandes explotaciones corporativas, lo que la ponía fuera del alcance de las explotaciones familiares. Su innovación consistió en reducir la tecnología a sus funciones esenciales y encontrar formas de fabricarla de manera más económica. Me acerqué a él con una idea. ¿Y si construyéramos todo un negocio en torno a este principio, haciendo la tecnología accesible en lugar de exclusiva? Empezamos a trazarlo en servilletas en el centro de estudiantes. El equipo era solo una parte del desafío. Los agricultores también necesitaban ayuda con la gestión de datos, el análisis de rendimiento, la programación del mantenimiento y la búsqueda de equipos usados asequibles cuando los nuevos no eran factibles. Podríamos crear una plataforma integral. Nuestra profesora de negocios, la doctora Hammond, se sintió intrigada cuando se lo presentamos para nuestra clase de emprendimiento. Esto aborda una brecha de mercado real, dijo. Pero necesitáis validar vuestras suposiciones. Hablad con agricultores de verdad, averiguad por lo que realmente pagarían. Pasamos las vacaciones de primavera conduciendo por Nebraska, Iowa y Kansas, entrevistando a agricultores. Hablamos con 73 explotaciones de diversos tamaños. Los comentarios fueron notablemente consistentes. Los agricultores querían tecnología que resolviera problemas reales,
que no requiriera un título en informática para funcionar y que viniera con soporte humano real cuando las cosas salieran mal. Compré un sistema de monitorización de rendimiento hace 3 años, nos dijo un agricultor. Gasté $15.000 en él. ¿Sabes cuántas veces lo he usado con éxito? 2. No consigo entender la interfaz y el soporte técnico de la empresa es inútil. Ahora es solo un peso muerto caro en mi equipo. Estas conversaciones dieron forma a nuestro modelo de negocio. Nos centramos en soluciones fáciles de usar, proporcionamos formación y soporte prácticos, y creamos una comunidad donde los agricultores podían ayudarse mutuamente. Nuestros ingresos provendrían de suscripciones de software, comisiones del mercado de equipos y honorarios de consultoría, todo a precios accesibles. Lanzamos Agritech Solutions 3 meses antes de la graduación, con un sitio web sencillo y 5 clientes piloto, incluida la explotación lechera de la familia de Yene. La respuesta superó nuestras expectativas. En 6 meses, teníamos 30 clientes. En un año, contratamos a 3 empleados y nos mudamos del garaje de Trevor a un espacio de oficinas de verdad. El negocio despegó más rápido de lo que habíamos previsto. Para cuando nos graduamos, teníamos 50 granjas clientes y habíamos conseguido financiación inicial de una empresa de inversión agrícola. A los 25 años, teníamos 300 clientes en 12 estados y unos ingresos anuales que superaban los $2 millones. A los 28, habíamos aparecido en AgriNews, habíamos ampliado nuestro equipo a 30 empleados y estábamos siendo cortejados por grandes corporaciones agrícolas para una posible adquisición. El éxito a veces parecía surrealista. Trevor y yo nos mirábamos durante las reuniones de la junta con los inversores o las sesiones de estrategia con nuestro equipo directivo, y yo veía la misma incredulidad en sus ojos. Éramos chicos de granjas familiares que habíamos construido algo significativo. Pero el éxito también trajo visibilidad. Nuestra historia fue recogida por publicaciones de negocios y revistas especializadas en agricultura. Las cadenas de noticias locales nos hicieron reportajes. Nos invitaron a hablar en conferencias agrícolas y programas de emprendimiento universitario. Finalmente, inevitablemente, mis padres se dieron cuenta. La primera señal fue un mensaje de texto de la tía Rosemary. Tu madre te vio en ese artículo de AgriNews. Le ha estado contando a todo el mundo en su club de lectura que su hija dirige una empresa multimillonaria. Pensé que debería saberlo. Sentí una complicada oleada de emociones. Ira por el hecho de que se estuviera atribuyendo el mérito de un éxito en el que no había tenido parte, amargura porque, de repente, ahora sí valía la pena presumir de mí, pero también una sombría satisfacción de que tuviera que observar desde la distancia cómo yo construía algo sin ella. Trevor me pidió matrimonio en la misma granja donde había pasado mis años de secundaria. El abuelo Frank había fallecido de un ataque al corazón 2 años antes, y la abuela Lorraine todavía trabajaba la tierra con la ayuda de peones contratados y agricultores vecinos. Trevor se arrodilló en el mismo granero donde el abuelo me había enseñado a dar el biberón a un ternero, y yo dije que sí entre lágrimas. Lo planeó meticulosamente. La abuela Lorraine estaba al tanto, por supuesto, junto con Yene y varios de nuestros amigos cercanos. Se habían escondido en el pajar, observando cómo Trevor me llevaba al granero con el pretexto de revisar una vaca que, según él, se comportaba de forma extraña. El granero estaba transformado. Guirnaldas de luces colgaban de las vigas, proyectando un cálido resplandor. Fotos nuestras a lo largo de nuestra relación se exhibían en balas de heno, intercaladas con fotos de las granjas de nuestras 2 familias. En el centro del espacio, donde el abuelo me había enseñado una vez la forma correcta de apilar sacos de pienso, Trevor había creado un pequeño claro con flores silvestres y tarros de cristal. Aquí es donde te convertiste en quien eres, dijo Trevor, tomándome las manos. Tu abuelo te enseñó aquí. Aprendiste a ser fuerte aquí. Descubriste tu camino aquí. Me pareció el lugar adecuado para pedirte que caminaras el resto de ese camino conmigo. El anillo era de su abuela, una sencilla alianza de oro con un pequeño diamante. Era perfecto. Nuestros amigos salieron de su escondite, vitoreando y llorando. La abuela Lorraine nos abrazó a ambos con fuerza, susurrando, a Frank le habría encantado esto. Siempre dijo que estabais hechos el uno para el otro. Esa noche, sentada en el porche de la granja con la abuela Lorraine después de que todos los demás se hubieran ido, sentí una satisfacción que no sabía que era posible. Todo lo que valoraba, todo lo que había construido,
había crecido de las semillas plantadas en este lugar. ¿Vas a invitar a tus padres?, preguntó la abuela con delicadeza. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere ser la persona más madura, pero otra parte no los quiere allí, ocupando un espacio que no se han ganado. Se meció en su silla por un momento. No hay una respuesta correcta, cariño. Decidas lo que decidas, asegúrate de que sea lo que te permita disfrutar del día de tu boda sin remordimientos. Mis padres no habían visitado la granja ni una sola vez en todos esos años. Habían venido a mi graduación universitaria porque los había invitado específicamente, pero se habían ido inmediatamente después de la ceremonia. Nunca habían conocido a Trevor, a pesar de que llevábamos saliendo 5 años. Llamaban en mi cumpleaños y en Navidad, conversaciones breves en las que me ponían al día sobre el progreso de la carrera de Tessa y hacían preguntas superficiales sobre mi vida, cuyas respuestas en realidad no escuchaban. Tessa había bailado profesionalmente durante varios años con una compañía de ballet contemporáneo en Chicago. Según mis padres, era brillante, destinada a la grandeza, el orgullo de sus vidas. Se habían gastado sus ahorros para la jubilación en apoyar su carrera, financiando sus gastos de manutención en ciudades caras, pagando clases particulares y fisioterapia. Me había enterado de la mayor parte de esto a través de la hermana de mi madre, la tía Rosemary, que había mantenido el contacto conmigo durante todo este tiempo. Había visitado la granja varias veces, asistido a mi fiesta de graduación universitaria y había sido sincera sobre la situación financiera de mis padres. Lo han invertido todo en Tessa, me dijo tomando un café durante una de sus visitas. Tu madre no lo admitirá, pero están pasando apuros. Tu padre planea trabajar hasta los 70 porque no tienen nada ahorrado para la jubilación. Sentí una mezcla complicada de emociones al oír esto. No exactamente satisfacción, pero tampoco simpatía, solo un reconocimiento distante de que las decisiones tienen consecuencias. Trevor y yo planeamos nuestra boda para octubre, después de la temporada de cosecha. Alquilamos un hermoso lugar en una granja restaurada a unas 40 millas de la casa de la abuela Lorraine. Invitamos a 200 personas, amigos de la secundaria y la universidad, socios comerciales, familias de agricultores con las que habíamos trabajado, la familia extendida de Trevor y la comunidad que realmente había estado presente en mi vida. Debatí durante semanas si invitar a mis padres. Trevor me dejó la decisión enteramente a mí, apoyando cualquier cosa que eligiera. La abuela Lorraine, en su tranquila sabiduría, simplemente dijo, sabrás lo que sientes que es correcto en tu corazón. 3 meses antes de la boda, mi madre llamó. Esto fue lo suficientemente inusual como para ponerme en alerta de inmediato. Cariño, tengo una noticia difícil, comenzó. Tessa se lesionó la rodilla. Es bastante grave. La han operado, pero la recuperación es larga y su compañía la ha despedido. Se ha mudado de nuevo a casa con nosotros. Hice los ruidos de simpatía apropiados, sin sentir absolutamente nada. Mi madre continuó, las facturas médicas han sido sustanciales, y hemos tenido que ayudarla con los gastos de manutención. Tu padre está hablando de vender la casa y mudarse a algo más pequeño. Estamos en una posición difícil. Esperé. Sabía a dónde se dirigía esto. Entendemos que te ha ido bastante bien. Tu tía Rosemary mencionó que tienes algún tipo de negocio. Esperábamos que pudieras ayudar a tu hermana en este momento tan difícil. Tal vez cubrir algunos de sus gastos médicos o ayudarla a recuperarse. Ahí estaba. Después de 13 años de contacto mínimo, después de enviarme lejos y olvidar que existía, querían mi dinero. Lo pensaré, dije con neutralidad. Tengo que irme, mamá. Tengo una reunión. Por supuesto, querida, pero por favor, considéralo seriamente. La familia ayuda a la familia. Me senté en la oficina de mi casa después de esa llamada, mirando las fotos de mi escritorio. Una del abuelo Frank enseñándome a conducir el tractor. Una de la abuela Lorraine y yo en mi graduación universitaria. Una de Trevor y yo en la ceremonia de inauguración de nuestra empresa. Ni una sola foto incluía a mis padres o a Tessa. 2 semanas después, mi padre llamó. Su enfoque fue más directo. Tu madre me dice que te habló de ayudar a Tessa. Necesitamos una respuesta. ¿Puedes proporcionar ayuda financiera o no? Estoy planeando una boda ahora mismo, papá. Mi presupuesto está asignado a otra parte. ¿Una boda?
Su sorpresa fue casi cómica. ¿Te vas a casar? ¿Cuándo pensabas decírnoslo? Te lo estoy diciendo ahora. Bueno, ciertamente puedes posponerla o reducirla. La situación de tu hermana es urgente. Es tu familia. Necesita ayuda. Algo en su tono de suficiencia rompió el último hilo de cualquier obligación que hubiera sentido. ¿Sabes qué es interesante, papá? Cuando me enviaste lejos a los 15 años, me dijiste que Tessa necesitaba espacio. Su carrera era importante. Entendí entonces que yo no era la prioridad. He tenido 13 años para hacer las paces con eso. Eso es historia antigua, de lo que estamos hablando ahora. Tienes razón. Lo es. Y ahora estoy centrada en mi vida, mi boda y la familia que realmente estuvo ahí para mí. No seas egoísta, dijo bruscamente. Tessa está en crisis. Entonces supongo que aprenderá lo que yo aprendí a los 15 años, cómo manejar la decepción y construir una vida por sí misma. Colgué. Mis manos temblaban, pero me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Las llamadas continuaron. Mi madre intentó la culpa. Mi padre intentó la ira. Finalmente, la propia Tessa llamó, llorando sobre cómo lo había perdido todo y no podía creer que su propia hermana no la ayudara. Escuché todo su discurso sin interrumpir, y luego dije simplemente, espero que soluciones las cosas, y terminé la llamada. La tía Rosemary llamó para advertirme que mis padres estaban hablando de presentarse en mi boda sin ser invitados. Tu madre está convencida de que si puede hablar contigo en persona, entrarás en razón. No entiende por qué estás siendo tan fría. ¿Saben que nunca fueron invitados en primer lugar?, pregunté. ¿A la boda? Nunca estuvieron en la lista de invitados. La tía Rosemary se quedó en silencio por un momento. No, no creo que se dieran cuenta de eso. Bueno, ahora lo saben. Y si se presentan de todos modos, haré que la seguridad los escolte fuera. Lo decía en serio. Trevor y yo contratamos a 2 ayudantes del sheriff fuera de servicio para que se encargaran de la seguridad en nuestra boda. Les di fotos de mis padres y de Tessa con instrucciones explícitas de que a estas 3 personas no se les permitirá la entrada bajo ninguna circunstancia. La semana antes de la boda, mi madre hizo un último intento. Apareció en mi oficina, habiendo conseguido de alguna manera pasar a nuestra recepcionista. Levanté la vista de mi escritorio y la encontré de pie en el umbral de mi puerta, con aspecto más viejo y cansado de lo que recordaba. ¿Puedo pasar?, preguntó. Le hice un gesto hacia la silla frente a mi escritorio. Tienes 10 minutos, dije. Se sentó, agarrando su bolso en su regazo. Sé que estás enfadada por el pasado. Lo entiendo. Pero estoy aquí para disculparme y para pedirte que reconsideres ayudar a Tessa. Es tu hermana. Está pasando apuros. ¿De qué te disculpas exactamente? Por la forma en que manejamos las cosas cuando tenías 15 años. Deberíamos habernos comunicado mejor, haber sido más sensibles a tus sentimientos. Me enviasteis lejos como si fuera basura de la que necesitabais deshaceros. Priorizasteis el estudio de ballet de Tessa por encima de tenerme en vuestra casa. Durante 13 años, me habéis tratado como una idea de último momento mientras lo invertíais todo en ella. Pensamos que tenía una oportunidad real de éxito, dijo mi madre a la defensiva. Estábamos invirtiendo en su futuro. ¿Y qué era yo? ¿Qué valía mi futuro para vosotros? No respondió de inmediato. Cuando volvió a hablar, su voz era más débil. Cometimos errores. Los padres cometen errores. Pero tú saliste bien. Mejor que bien. Mira todo esto. Hizo un gesto alrededor de mi oficina. Tuviste éxito. No gracias a vosotros. A pesar de vosotros. La abuela Lorraine y el abuelo Frank me dieron lo que vosotros no pudisteis, amor, apoyo, la creencia de que yo importaba. ¿Así que vas a abandonar a tu hermana cuando te necesita? Eso no te hace mejor de lo que nos acusas de ser. Me levanté. Tus 10 minutos han terminado. Me caso este sábado. Tú, papá y Tessa no estáis invitados. Si os presentáis, seréis expulsados. Si me contactáis de nuevo antes de la boda, bloquearé vuestros números. Tomé aliento.
Después de la boda, si queréis construir una relación real basada en el respeto mutuo y el interés genuino en mi vida, lo consideraré. Pero no seré vuestro cajero automático de emergencia porque la hija que realmente valoráis no resultó como planeabais. Mi madre se levantó, con el rostro enrojecido de ira y humillación. Te has vuelto cruel. No, me he convertido en alguien que conoce su valor. Hay una diferencia. Se fue sin decir una palabra más. El día de mi boda fue perfecto. Octubre en Nebraska puede ser impredecible, pero tuvimos suerte con un tiempo fresco y despejado y unos colores otoñales brillantes. La abuela Lorraine me acompañó al altar, con su brazo entrelazado con el mío, sus ojos húmedos de lágrimas de orgullo. La familia de Trevor me abrazó como si siempre hubiera sido una de ellos. Nuestros amigos llenaron el lugar de risas y celebración genuina. Durante la recepción, hice un brindis agradeciendo a todos los que nos habían apoyado. Agradecí específicamente a la abuela Lorraine por darme un hogar cuando lo necesitaba y enseñarme el valor del trabajo duro y la integridad. Agradecí a los padres de Trevor por darme la bienvenida a su familia. Agradecí a nuestros socios comerciales y a la comunidad agrícola que había creído en dos chicos con una idea loca. No mencioné a mis padres ni una sola vez, ni en el programa, ni en ningún discurso, ni en ninguna conversación. Simplemente, no existían en ese espacio. Uno de los ayudantes de seguridad se me acercó durante la cena. Señora, esas 3 personas que usted señaló, están en el aparcamiento. No intentan entrar, solo están sentadas en su coche mirando. ¿Quiere que les pida que se vayan? Lo pensé por un momento, y luego negué con la cabeza. Déjalos que miren. Que vean exactamente a lo que renunciaron. Bailé con Trevor, con la abuela Lorraine, con mis amigos. Celebré el negocio que construimos y la vida que estábamos creando. Y si mis padres y Tessa se sentaron en un aparcamiento, mirando a través de las ventanas una alegría de la que no formaban parte, esa fue su elección. 3 semanas después de la boda, durante nuestra luna de miel en Nueva Zelanda, recibí un correo electrónico de mi madre. Era largo, divagante, y oscilaba entre la disculpa y la acusación. El mensaje central era que habían vendido su casa y se habían mudado a un pequeño apartamento, que Tessa trabajaba como recepcionista en una clínica dental, que todos estaban pasando apuros y no podían creer que los hubiera excluido de un día tan importante en mi vida. No respondí de inmediato. Trevor y yo lo discutimos durante una caminata por paisajes impresionantes, y me preguntó qué resultado quería realmente. No quiero que sufran, admití, pero tampoco quiero rescatarlos de las consecuencias que ellos crearon. Y definitivamente no quiero una relación basada en la obligación o la culpa. Entonces díselo, dijo él, simplemente. Cuando volvimos a casa, envié un único correo electrónico a mis padres y copié a Tessa. Recibí vuestro mensaje, escribí. Entiendo que estáis enfrentando dificultades, y lo siento por eso. Sin embargo, no estoy dispuesta a proporcionar ayuda financiera. Durante 13 años, dejasteis claro con vuestras acciones que yo no era una prioridad en vuestras vidas. Invertisteis todo en los sueños de Tessa mientras me tratabais como si fuera prescindible. Construí mi éxito con la ayuda de personas que realmente se preocupaban por mí, y no me disculparé por no compartirlo con personas que solo aparecieron cuando necesitaban algo. Si queréis una relación en el futuro, tiene que ser genuina. Eso significa contacto regular, interés real en mi vida, reconocimiento del pasado y ninguna expectativa de ayuda financiera. Estoy abierta a reconstruir algo real, pero requerirá tiempo y esfuerzo por parte de todos vosotros. La elección es vuestra. Recibí 3 respuestas muy diferentes. Mi padre envió una respuesta cortante, diciendo que estaba siendo vengativa y guardando rencor, y que me arrepentiría de esto cuando ellos ya no estuvieran. Tessa envió un mensaje furioso llamándome egoísta y amargada, diciendo que la estaba castigando por ser talentosa y exitosa. Mi madre envió un correo electrónico más largo que era, en realidad, algo reflexivo. Reconoció que habían priorizado a Tessa, admitió que me habían dado por sentada y dijo que quería intentar construir una mejor relación, aunque no sabía cómo. Respondí solo a mi madre. Empieza por llamar una vez a la semana, solo para hablar, no para pedir nada. Cuéntame sobre tu vida. Pregúntame sobre la mía. Veamos si podemos construir algo a partir de ahí. Y llamó. Las primeras conversaciones fueron incómodas y superficiales.
Pero lentamente, a lo largo de los meses, algo cambió. Empezó a hacer preguntas reales sobre mi negocio, sobre Trevor, sobre mi vida en la granja. Habló de sus remordimientos, de cómo había estado tan centrada en el éxito de Tessa porque nunca había logrado sus propios sueños y había deseado esa precaria victoria. Ahora veo que destruí la confianza de una hija tratando de hacer realidad los sueños de la otra, dijo durante una conversación. Y al final, os fallé a las dos. La salud de la abuela Lorraine comenzó a declinar la primavera siguiente. Le habían diagnosticado insuficiencia cardíaca congestiva, y todos sabíamos que el tiempo era limitado. Pasé tanto tiempo en la granja como fue posible, con Trevor a mi lado, ayudando a gestionar las cosas y simplemente estando presente. Mi madre preguntó si podía visitar. Dudé, lo discutí con la abuela Lorraine y acepté. Mi madre vino sola. Mi padre y Tessa declinaron hacer el viaje. La vi caminar por la casa de campo donde su propia madre se estaba muriendo lentamente, la vi tocar objetos familiares y mirar fotos antiguas. Pasó una tarde sentada con la abuela Lorraine, las dos hablando en privado. Nunca pregunté de qué hablaron. Antes de irse, mi madre me abrazó como es debido por primera vez en más de una década. Estoy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Debería habértelo dicho hace mucho tiempo. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, y siento no haber estado allí para apoyarte mientras te convertías en ella. No era perdón, exactamente. Era algo más complicado y real. La abuela Lorraine falleció una mañana soleada de junio, pacíficamente mientras dormía. Yo me había estado quedando en la granja esa semana y la encontré yo misma. Me senté con ella durante un largo rato antes de llamar a nadie, sosteniendo su mano curtida y agradeciéndole por haberme salvado cuando más necesitaba que me salvaran. El funeral fue multitudinario. La comunidad agrícola se presentó en masa para honrar a una mujer que había vivido según sus valores y había ayudado a innumerables personas a lo largo de los años. Mis padres vinieron, de pie torpemente al fondo de la iglesia. Tessa no asistió. Después del servicio, mi padre se me acercó. Te debo una disculpa, dijo con rigidez. No entendía lo que te habíamos hecho. Al ver a todo el mundo aquí, al oír cómo hablaban de tu abuela y de ti, me di cuenta de que desperdiciamos algo valioso. Sí, lo hicisteis, dije. Pero esa fue vuestra elección. ¿Podemos intentar arreglarlo? Quizás. Pero empieza por que entiendas que ya no necesito que estéis orgullosos de mí. Necesitaba eso a los 15 años. Ahora solo necesito que seáis honestos sobre lo que pasó y respetuosos con los límites que establezco. Asintió lentamente. Creo que puedo hacer eso. La abuela Lorraine me dejó la granja a mí. Tenía sentido. Yo era la que la había amado, aprendido de ella y construido mi vida en torno a los valores que representaba. Contraté a un gerente para que se encargara de las operaciones diarias, manteniéndola en la familia. Trevor y yo hablamos de mudarnos allí a tiempo completo una vez que nuestro negocio estuviera más consolidado. Mis padres y yo reconstruimos algo. No es la relación que podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes desde el principio. Hay una distancia, una formalidad que probablemente nunca se disolverá por completo. Pero tenemos videollamadas mensuales. Vinieron a mi cena de 30 cumpleaños. Conocieron a los padres de Trevor como es debido y trataron torpemente de conversar. Tessa y yo no tenemos ninguna relación. Nunca se ha disculpado por beneficiarse de mi exilio o por esperar que la rescatara cuando las cosas salieron mal. Según mi madre, está comprometida con alguien que conoció en la clínica dental y parece estar construyendo una vida ordinaria. Le deseo lo mejor desde la distancia, pero no siento la necesidad de volver a conectar. A veces pienso en la niña que era a los 15 años, llorando en silencio en ese dormitorio de invitados en su primera noche en la granja, sintiéndose abandonada e inútil. Si pudiera volver atrás y decirle algo, le diría que ser enviada lejos fue lo mejor que le pasó en la vida. Que encontraría a gente que la valorara, construiría algo significativo y crearía una vida mejor que cualquier cosa que sus padres pudieran haber planeado para ella. Le diría que a veces la gente nos falla, y eso es devastador, pero no define nuestro valor ni limita nuestro potencial. Le diría que la venganza no consiste en hacer sufrir a la gente, consiste en construir una vida tan plena y rica que su ausencia no la disminuya. Y le diría que, 13 años después,
Cuando esos mismos padres vinieran a pedir lo que nunca dieron, ella tendría la fuerza para decir que no y decirlo en serio, porque finalmente entendería que nunca necesitó su validación para ser valiosa. La granja sigue allí, prosperando bajo una buena gestión. Agritech Solutions sigue creciendo, ayudando a más granjas familiares cada año. Trevor y yo estamos hablando de empezar nuestra propia familia pronto. Mi vida está llena de gente que eligió estar en ella y se quedó en ella a través de una inversión y un cuidado reales. Y en algún lugar, en un apartamento a 3 estados de distancia, mis padres viven con las consecuencias de las decisiones que tomaron cuando pensaron que un estudio de ballet era más importante que el lugar de su hija en su hogar. Están trabajando para reconstruir los puentes que quemaron, y yo estoy permitiendo que ese proceso se desarrolle a un ritmo que me proteja. Pero no estuvieron en mi boda. No me acompañaron al altar, no brindaron por mi felicidad ni celebraron el día más importante de mi vida.